1. Vamos a hablar un poquito de neoplasias. La pregunta acá es, ¿qué pasa o cómo una célula normal se convierte en una célula con cáncer? ¿Qué responderíamos a esa pregunta? Falla la apoptosis. ¿Cuál? Falla la apoptosis. Falla en la apoptosis. Falla los Bien. puntos de control del ciclo celular. Fallas en puntos de control en el ciclo celular. ¿Qué más? Aumento de radicales libres. Aumento de la producción celular, aumento de radicales libres que podrían dañar células, daños propios del ADN celular. Entonces, si se fijan, hemos dicho cosas que van directamente al daño de la célula, al daño en lo que es la célula, en su producción, en su conformación, y que viene desde el núcleo, generalmente del ADN. ¿Qué es eso? Lunares. Lunares. Con Ok. cáncer. Cáncer. Melanomas. Son máculas. Son muchas cosas. Pero son lesiones. ¿Ok? ¿Tienen algunas características? ¿Son iguales todas? No, no todas son iguales. Hay unas, como por ejemplo, fíjense esta lesión, como redondeada, el color se parece más o menos a la piel, es o levantada, y esta lesión es diferente, empieza a perder características de redondez, el tejido empieza a verse muy diferente, el color es diferente. Esta lesión es mucho más grande, miren cómo se mete en la piel, sus bordes son muy irregulares y sus colores son diferentes, ¿ok? Es muy diferente al color normal de la piel y el color de la lesión también es diferente. A ver si tengo esta que está inmediatamente acá al lado. Esta es toda la lesión, pero la lesión es diferente. No es igual al color de la piel, los colores de toda la lesión no son iguales. Las características de relieve de la lesión, ven que esto es como un redondeado y después acá es diferente. No se ve acá o tan bien, pero pueden mirar este bordecito que les estoy marcando como una línea, como que se le hicieron con un lápiz, como especies de vasos sanguíneos, se ven dentro de la lesión. Entonces, son lesiones de piel, todas. Hay lesiones que son benignas, hay lesiones que son tumorales, hay lesiones que son masas, hay lesiones que tienen características de regularidad y irregularidad diferentes y de color, pero no todo es cáncer y no todo es bueno tampoco. ¿Ok? Vamos a desarrollar, lo vamos a ver nuevamente al final y vamos a ver qué tipo de lesiones son estas. ¿Qué se rompe en la célula o qué se daña en la célula para que aparezca un cáncer o para que la célula se convierta en tejido canceroso? El crecimiento celular normal sabemos que está regulado. Estas primeras diapositivas las voy a pasar no tan a fondo porque esto es un repaso de lo que ya vieron. Solo quiero que recuerden algo, que es parte del ciclo celular. Sabemos que para que las células se puedan reproducir, regenerar, etcétera, etcétera, tiene que haber un equilibrio entre cuando proliferan, cuando se diferencian y en la apoptosis. ¿Para qué? Para que la célula pueda proliferar, pueda crecer, diferenciarse y una vez que cumpla su ciclo pueda entrar en la apoptosis y sea regenerada. Entonces, esto es lo fisiológico, lo normal, pero el cáncer, las células no solamente crecen de forma lineal, o sea, no cumplen como este patrón como tal, sino que van a crecer de forma desordenada. Y voy a tener una pérdida, como dijeron por ahí, del control del ciclo celular. ¿Saben qué es una neoplasia? Neoplasia. Nuevo tejido. ¿Ok? Entonces, voy a tener un crecimiento que va a ser autónomo. ¿Qué significa autónomo? Que no depende de nada. Que no depende de nada. Es un crecimiento de tejido que es descontrolado y que eventualmente es irreversible. ¿Qué mecanismos controlan el equilibrio
entre la proliferación, la diferenciación y la apoptosis fisiológicamente? ¿Cuáles son los mecanismos que controlan esto? P53. La, P53. por ejemplo, sí, P53. ¿Quién más? ¿No? Ok, sí, parte de ellos los telómeros, que más que control es intervención en, pero también la ciclina, también, ¿cierto? Y cualquiera de ellos podría fallar. Esto es lo que les estaba diciendo, que le vamos a pasar esto en las diapositivas más adelante, más o menos rápido, porque es simplemente un repaso. El ciclo celular, ¿por qué es la clave del cáncer? ¿Se acuerdan del ciclo celular? Sí. Ya. Esto hay que recordarlo bien porque de aquí justo es donde viene la fisiopatología del cáncer. Secuencia ordenada. ¿Qué parte? Fíjense acá, tenemos G1, S y G2. ¿Qué parte es esta del ciclo? Interfaz. La interfaz. Perfecto. Entonces, ¿por qué es importante la interfaz? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es lo más importante de la interfaz? Con La su célula fase. se prepara para la división. Las células se preparan para... ¿Cómo? Ok, me estoy preparando para entrar en la fase de división celular como tal. Entonces, la secuencia desordenada ya la sabemos, G1, S, G2, mitosis. El objetivo, vamos a hacer replicación, división y voy a tener las dos células hijas. Pero recuerden que yo tengo sistemas de controles de calidad. ¿Cuáles son los de aquí? Los sistemas de control de calidad. Si la célula entra en G1, pasa acá, G1, y llega a este punto, antes de entrar en ese de síntesis. Aquí hay un control de calidad. ¿Cómo se llama? Un checkpoint. ¿Cómo? Checkpoint. Ok, pero ¿cómo se llama? ¿Quién lo hace? Las ciclinas. Ok. Sí, checkpoint hechos por ciclina. Y aquí tengo mi primera revisión. Se los voy a mostrar un poco más adelante. Entonces, estos puntos, cada vez que la célula entra en uno de estos procesos, sobre todo los procesos G, la célula no solamente es que termina y va al siguiente, no, termina y pasa por el control de calidad. ¿Qué tengo? Tengo la maquinaria necesaria, tengo la materia prima necesaria, es una lista. Sí, ¿estamos ok? Pasa y entra al siguiente fase, ¿ok? Entonces, si fallan los controles, los sistemas de controles, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando yo tengo una célula que empieza a entrar en G1, entra en S y se detecta en el siguiente punto de revisión fragmentos de ADN están de más, no existe una relación entre una hebra y la otra, puntos que no se hicieron bien después de la segunda revisión? ¿Qué pasa en la célula? Generalmente, si ya es el último punto de revisión, ¿qué se va a activar? La apoptosis. Si no sirves, hay que hacer otra nueva. ¿Ok? Entonces, en el primer punto de revisión generalmente lo podemos reparar. Si esto no sucede, la célula puede que no entre en apoptosis y que va a empezar a acumular mutaciones, ¿ok? Progresivas. Entonces voy a empezar a tener daño genético. El problema realmente en el cáncer sabemos que no es principalmente que la célula falte, que se divida o que no se divida, sino es la falta de control que tiene. En resumen, acá lo tienen. Fíjense, aquí después de la posmitosis se detiene la célula en la producción de ADN y entonces empieza a crecer, se va organizando. Empieza la primera organización celular para posteriormente la división. En la S, que es de síntesis, se desarrollan las dos conjuntos de cadena de ADN y en G2 sigue creciendo, se verifica lo que se hizo acá y continúa la producción de proteínas, etcétera, etcétera. Y en la fase final, que es la fase de la mitosis. Ahora, acá en G1 puede haber, como lo vimos aquí, fíjense acá, que la célula puede entrar en un periodo que se llama G0. ¿Qué es G0? Que no se va a dividir. Como que queda estacionada. ¿Qué células conocen que típicamente se quedan en G0? Las neuronas. Las neuronas, por ejemplo.
Pero la célula, si ven esta imagen que está acá, fíjense que esta célula puede entrar en G0 y se queda como en reposo, ¿cierto? Pero ella puede volver a entrar al ciclo celular. ¿Qué pasa si una célula evita el G0 por algún mecanismo? Sigue replicándose. ¿Qué pasa si una célula que debe estar en G0, que salió, está en G0, pero dice ya no quiero estar acá por cualquier mecanismo y vuelve y entra al ciclo celular? Sigue replicándose. Si falla este control de que yo tengo que dejarla, la célula en G0, o que la célula no está en G0 a pesar de que está programada para que se quede ahí, entonces yo podría tener un cáncer o una replicación anómala. Entonces, todos esos mecanismos fisiológicos podrían empezar a fallar. Bueno, ahí está G0, recordar células estables, células permanentes que se quedan ahí, las células estables se pueden quedar ahí hasta que crezcan, pero en el cáncer estas células pueden meterse acá nuevamente y no quedarse netamente en G0 como están siendo programadas. Entonces, las células normales, células permanentes, células estables, etc., saben cuándo entrar en G0, porque eso es su programación. Las células del cáncer no saben cuándo entrar en G0, no entran en G0. Las células del cáncer entran ahí, completamente. Para ellas esto no existe el G0. Nunca se quedan estacionadas, siempre están en el ciclo celular. ¿Ok? Y aquí, esto para recordar, están los puntos de revisión, los puntos donde se hace un checkpoint, checklist de las cosas que están bien y que no están bien. Y tenemos, fíjense, las ciclinas. Las ciclinas son materiales proteicos que básicamente están diseñadas para revisar. ¿Dónde están los puntos de revisión más importantes? Ahí. Ok. ¿Por qué? Porque aquí lo que tengo es organización del material, lo que yo tengo, lo que voy a tener, la materia prima, todo, la síntesis, se terminan de formar las proteínas, se termina el proceso como tal de estructuración del ADN celular, pero yo tengo que ver si esa célula realmente está lista para entrar en la fase M. Entonces se vuelve a chequear. Si ella falla, vamos a tener un gran problema porque el daño genético me va a dar una célula o dos células con daño genético igual, ¿ok? O con acumulaciones en la mutación. El cáncer, fíjense, aparece cuando los frenos fallan, no solo cuando el acelerador se activa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener alguna sustancia o alguna condición que le diga a la célula: multiplícate, multiplícate, multiplícate. Pero si yo tengo frenos que le dicen: no está dañada, vela la apoptosis, no está dañada, vela la apoptosis, entonces estos puntos de revisión son claves. Cuando empiezan a dañarse, no importa qué tanto me esté acelerando este proceso, si esto empieza a dañarse, voy a tener la multiplicación continua, completa de células que tienen daño genético importante. Y bueno, esto es el ciclo celular con sus fases, puntos de revisión, puntos de revisión, puntos de revisión, donde los más importantes los voy a tener ahí. Lo que tengo organizado y lo que tengo finalmente para entrar en esta fase. Puedo tener fallo ahí, puedo tener fallo ahí, puedo tener fallo ahí, puedo tener fallo acá en la fase 0 también. ¿Ok? Hay muchas múltiples probabilidades. Fíjense los puntos de revisión, qué es lo que sucede finalmente. ¿A qué se parece esto? Daño del ADN, errores en la replicación del ADN, lesiones antioxidantes. ¿Qué les hace recordar eso? Ok, radicales libres. ¿Qué más? ¿Qué tiene que ver los radicales libres acá? Ok, ¿y se acuerdan de la vía de la apoptosis? ¿Qué vía activaba normalmente esto?
La vía intrínseca mediada por la mitocondria. ¿Y se acuerdan que la vía intrínseca mediada por la mitocondria tendría por ahí un P53? Sí. Ok, entonces, ¿qué era lo que hacía este tipo de lesiones? Ingresaban a la célula y le decían, si empezaban a hacer estos radicales libres, daño a la célula y por ende daño en ADN, ¿qué pasaba con P53? Se liberaba para que aumentara el citocromo P450, para que se indujera a la caspasa, para que fuera la apoptosis. ¿Ok? Pero hay más de eso. ¿Por qué? Porque la célula tiene que sufrir apoptosis y la célula tiene que, después que sufre apoptosis, ¿qué pasa? Una célula sufre apoptosis normalmente, fisiológicamente, porque radicales libres por lo que sea. ¿Qué pasa después? Se convierten en cuerpos apoptóticos. Apoptosis, se degrada, listo, se fue. ¿Y ahora? Los macrófagos se comen a los cuerpos apoptóticos. Se tiene que crear una célula nueva. Ah, tengo que crear una célula nueva. ¿Ok? Es decir, que se activa el ciclo celular. ¿Qué fase parte? G1. ¿Cierto? Eso tiene que pasar, sí o sí. Imagínense que ustedes se exponen al sol, no sé, todo el día y empiezan a quemar la piel. Se ponen dorado, me gusta el color dorado, no sé, fotoprotector o lo que sea. ¿Qué pasó con la capa epidérmica? Es una quemadura, es esto. Lesión oxidativa, daño en el ADN, estrés celular, esto. Ahora cuando se expongan al sol así en la piscina, ustedes van a decir, aumenta P53, citocromo P, pasa 9, estoy dañando la célula, están sufriendo apoptosis en este momento. ¿Ok? Pero después, ¿qué pasa? ¿No se cae toda esa capa? Y vuelven a un gol. ¿Y qué es eso que sale nuevo? ¿Ahora se les expone la dermis? No. Se regenera la piel. Pero esa regeneración no ocurre porque se activa el ciclo celular. ¿Cierto? No solamente ocurre esto. Entonces activo el ciclo celular para que exista esta fase nuevamente. Ahora, dentro del ciclo celular existen los puntos de revisión que van a ser las ciclinas. Fíjense acá, esto es un punto, pero aquí tengo otro. Factores de crecimiento y citoquinas. Aumento de la expresión que promueven la división celular y los protoncogenes. ¿Qué son los protoncogenes? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado eso? Fisiología, protoncogenes. Protoncogenes son genes, todos tenemos protoncogenes, todos, que estimulan la proliferación celular básicamente. Están cuando se necesita proliferar un tejido. Pero ojo, no se confundan con el término, se llama protooncogenes. Si a mí me dicen eso, yo pienso en cáncer, ¿cierto? Oncogenes, oncología. Pero viene de proliferación, de crecimiento celular. Todos están ahí. El problema está cuando hay un daño en los protooncogenes, ¿ok? O cuando se sobreestimulan. Pero en un ciclo o una fase normal se sobreestimulan porque tengo que producir o que activar el ciclo celular. Se activa el ciclo celular y entonces ahí están diversas ciclinas que yo no les voy a preguntar la CK1, la CK2, la CK... Esto es parte de lo que vieron en genética, pero lo que quiero que tengan en consideración acá es que cuando se activan las ciclinas van a revisar lo que pasó en cada una de estas fases. ¿Qué pasa si se detecta un daño acá, un daño acá? No funciona el material genético, no está bien codificada la célula, no pasa nada de esto. ¿Qué se va a activar? ¿O qué se va a hacer? ¿Por qué vía? Por la misma vía que los radicales libres funcionan, por un aumento de la P53. ¿Ok? Entonces, P53, citocromo C, caspasa 9, apoptosis. Eso tiene que estar regulado, sí o sí. P53 es guardián del genoma. ¿Por qué es guardián? Porque si él detecta un daño, por lo que vimos, por la apoptosis, radicales libres y todo lo demás,
o porque las ciclinas lo activan porque detectó un daño a nivel de la multiplicación en las fases del ciclo celular, entonces P se va a activar. ¿Para qué? Para activar a la apoptosis, induce a la apoptosis. Entonces, en el fondo, va a decidir cuando la célula vaya a entrar a la apoptosis. ¿Queda claro? Guárdense de esta diapositiva la palabra protoncogen y tengan en consideración la importancia del P53. Porque ¿qué pasa si P53 se daña? Problema, ¿no? ¿No habría apoptosis? No habría apoptosis. Y todo lo que está aquí, que dijeron está malo, está malo, está malo, sigue dando células que van a estar dañadas. ¿Ok? Entonces, voy a tener un freno que me lo va a dar principalmente el P53 que está ahí, algunos factores de RB e inhibición de las ciclinas, pero el más importante en realidad es P53. Y el acelerador son los degradadores de ciclina. Lo importante de esta diapositiva es P53, ¿ok? Ese es el más importante. La proliferación celular, ya esto también lo sabemos, el número de células aumenta mediante división. Para mantener una homeostasis tisular, el número de células que se dividen en forma activa debe ser igual al número de células que se eliminan o mueren. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Qué pasa si no? Pueden ocurrir dos cosas. ¿Qué pasa si el número de células que se dividen es mayor al número de células que se eliminan? Por ejemplo. Y si es al revés, si el número de células que se dividen es menor, enfermedades degenerativas, ¿ok? Que es la otra parte del estudio. Entonces tengo que tener un equilibrio entre la apoptosis y la proliferación. Dos principales tipos de categorías celulares, los gametos, las células somáticas, ya todo esto se supone que lo sabemos. Esto también lo vimos a grosso modo la vez pasada, los diferentes tipos de células, importante, las neuronas, algunas células de tejido cardíaco y esquelético, se quedan un gran tiempo o siempre, ¿en qué fase del ciclo celular? Sexo, ¿cierto? Se quedan ahí. Las células progenitoras, ellas continúan diluyéndose y reproduciéndose, y las madres indiferenciadas que pueden entrar eventualmente al ciclo celular y activarlo. ¿Para qué les traigo esto? Primero para que recuerden esas diferencias entre células lábiles, células permanentes, etcétera, etcétera. Y de todo esto es importante. Cuando más se divide una célula, mayor riesgo de error. Por lo tanto, mayor probabilidad de presentar cáncer. ¿Sí? Es decir, cuando me dicen, ¿el cáncer de cerebro es frecuente? No tanto. ¿Pero el cáncer de piel es frecuente? Sí, porque la piel sufre recambios. Entonces hay más probabilidades de que yo tenga errores en esos procesos de transcripción. También los procesos, ¿saben qué es la diferenciación celular? Fisiología. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué me habla eso? Una célula. Como una célula bebé a que llegue a su estado de adultez para que se convierta en quien tiene que convertirse, se diferencie, ¿ok? Esté lista para lo que va a hacer. La célula adquiere estructura y función específica y es regulada evidentemente por la expresión génica. En sus genes está codificado lo que ella tiene que hacer. No es lo mismo una célula nueva a una célula que ya ha llegado a la adultez, ¿ok? ¿Qué factores modulan la diferenciación celular? La genética, el ambiente y las señales externas. Es decir, que cuando una célula sale, por ejemplo, sale una célula de la médula ósea, un eritrocito. Ese eritrocito que acaba de salir de la médula ósea es funcional, está listo para hacer las funciones que tiene que hacer. No, ¿cierto? Es un eritrocito inmaduro. Necesita señales
para que él pueda evolucionar a una célula madura, a una célula que ya esté diferenciada. ¿Y eso quién me lo va a dar? Principalmente los factores de crecimiento o estimulantes. ¿Ok? Entonces, para recordar, fíjense que tengo célula madre con una célula progenitora y después ella se empieza a dividir en células hijas que van a ser idénticas, idénticas. Y esa misma célula progenitora puede pasar por diversos pasos hasta que llegue a su edad adulta y sea una célula completamente funcional. Estos pasos los modulan principalmente los factores de crecimiento o el microambiente celular. ¿Qué pasa cuando esta célula, por ejemplo, o estas células hijas, tienen que sufrir cambios por el microambiente o por factores de crecimiento para poder llegar a células adultas? Esta célula no es igual a esta, ni estructural ni funcionalmente. Ella cumple sus funciones para las cuales fue diseñada, ella no. Entonces, cuando existen diferencias o alteraciones en el proceso de diferenciación celular, la célula final puede ser muy diferente a la célula final que microscópicamente debe tener la forma de esa célula. Por ejemplo, ¿cómo es una célula cúbica? ¿Qué forma tiene? Una forma de cubo, tiene un núcleo, esta forma. Y esa es la forma adulta de la célula. ¿Qué pasa si la célula empieza a tener daños genéticos o daños en el proceso de diferenciación? Cuando llegue a una célula adulta, ya no va a tener forma de cubo, va a empezar a perder su forma, el núcleo va a estar diferente, etc. Eso se llama, a eso se le dice que la célula no está bien diferenciada, porque no se parece a la célula de su epitelio original. Está indiferenciada. Y ese grado de diferenciación se llama anaplasia. Mientras la célula esté más indiferenciada o menos parecida a su tejido original, la célula tiene un grado de anaplasia alto. Y mientras menos se parezca a su célula original, el cáncer es más agresivo. ¿Sí? Eso es pregunta exacta. ¿Lo comprendimos? ¿Sí? ¿O más o menos? Si yo les digo, ¿qué significa anaplasia? Célula indiferenciada. La célula Indiferenciada. está indiferenciada. ¿Y qué significa indiferenciación? Que puede transformarse en otras. Que es muy diferente a su célula original, al que la dio origen. ¿Ok? Que puede ser más Y que puede ser más agresivo. Mientras el grado de anaplasia, hay unos grados que se llaman grados de anaplasia. Mientras mayor sea el grado, menos se parece a su tejido original. Y el cáncer es más agresivo. ¿Ok? Y eso ustedes lo van a poder leer en las biopsias. Entonces, las células troncales, tenerlas en consideración. Tenemos ya, no vamos a repasar todo esto, células totipotenciales, voy a tener las pluripotenciales y después las células madre multipotenciales, que van a dar diferentes tipos de células para las cuales esté programada. ¿Para qué es importante tener aquí en consideración? Que ellas son capaces de autorrenovarse y su potencial los va a definir directamente la línea celular, su potencial que tengan de dar más células. Entonces, estas mismas células que están ahí, dependiendo de su capacidad o su potencia de generar líneas celulares, ellas mismas que regeneran el tejido son las mismas células, o pueden ser las mismas células que me van a ocasionar un tumor o un cáncer. ¿Ok? Porque son como células con alta potencia de poder regenerarse. ¿Qué pasa si yo tengo lesiones cancerígenas en esas células? Pues las líneas celulares que vienen después van a ser muy afectadas y evidentemente voy a tener tipos de cáncer que van a ser bien agresivos o tumores. Ok, neoplasia entonces, crecimiento celular descontrolado,
es la formación de un nuevo tejido que es descontrolado. ¿Es lo mismo decir neoplasia que tumor? Tumor es un crecimiento de un tejido que es descontrolado, sí, pero cuando hablamos de tumor, hablamos de la masa, ¿ok? Como tal, de esa colección de tejido que es una masa, que puede ser una masa palpable, visible o no. Una masa, ¿ok? Y cuando hablamos de tumor, hablamos de benigno o maligno. No podemos decir tumor y pensar en que es algo maligno. Tumor es la colección de tejido como tal, es sólido. Pero un tumor puede ser benigno o puede ser maligno. ¿Ok? ¿De qué depende de las características que le den la malignidad o benignidad? Entonces, cada vez que ustedes vean ahora y escuchen la palabra tumor, la pregunta es la siguiente: ¿benigno o maligno? Porque no todo tumor es malo. ¿Ok? Y cáncer, eso sí es la neoplasia maligna. ¿Ok? Es decir, que si yo tengo, ¿conocen algún tumor benigno? Hiperplasia de próstata. Un lipoma también. Un fibroadenoma también. Si yo tengo alguno de estos tumores, yo no voy a decir el paciente que tiene hiperplasia prostática que tiene cáncer, ¿cierto? Porque cáncer lo voy a reservar para las neoplasias malignas. Ahora, ¿todas las neoplasias malignas son un tumor? Tiene que formar la masa. ¿Ah? Tiene que formar la masa. Ok, entonces, ¿todas son un tumor o no? No necesariamente, porque por ejemplo, la leucemia es un cáncer, pero no es un tumor. ¿Ok? O el linfoma puede cursar con adenopatía, pero no necesariamente tiene que haber una masa. ¿Ok? Por ejemplo. Todo cáncer es neoplasia, pero no toda neoplasia es cáncer. ¿Se entiende, no? Neoplasia es nada más un término que habla de nuevo crecimiento, nueva formación, que se designa con la palabra o que se le pone muy neoplasia maligna es otra cosa. Pero toda neoplasia maligna es un cáncer. Todo tumor no es un cáncer. El tumor puede ser maligno o puede ser benigno. ¿Queda clarito esa terminología? Ok. Ahora, esto es importante y quiero que lo tengan en consideración porque vamos a ver algunas preguntas de esto en las evaluaciones. ¿Cómo se llama un tumor? ¿Cómo se denomina? ¿Cuál es la nomenclatura? Hay una nomenclatura básica y hay reglas de esta nomenclatura. Cuando yo tengo un tumor de origen benigno, por ejemplo, si es del tejido parenquimatoso, yo voy a llamar al tejido parenquimatoso el nombre del tejido, de donde está ese tumor, claro está, y le voy a poner oma como sufijo. Entonces, si es de una glándula, lo voy a llamar adenoma. ¿Ok? Adeno de glándula. Si es del huesito, osteoma. ¿Qué más se les ocurre? Por ahí dijeron una glándula ahora. Fibroadenoma, porque tiene el tejido fibroso. Si es del tejido muscular uterino, mioma. ¿Ok? O leiomioma. ¿Sí? ¿Cómo? Ok. ¿Qué más? ¿Les ocurre algún otro? Si es el tejido graso, lipoma. ¿Ok? Papiloma, sí. Aunque tiene unas características que tienen más que ver con algo muy puntual viral como tal, pero sí. Por la papila como tal. Una pregunta que acabo de llegar. Entonces, acá como el tumor maligno dice tejido epitelial, o sea, siempre el tumor maligno va a ser el tejido epitelial. No necesariamente. No. Ahí vienen unas excepciones. El tumor maligno
yo puedo llamar el tejido epitelial y la palabra carcinoma, por ejemplo, de la glándula, la misma que estaba arriba, si es maligno, adenocarcinoma. Adenocarcinoma y dónde está, adenocarcinoma mamario, por ejemplo. Osteocarcinoma, sí, lo puedo llamar así. Hay una salvedad allí, pero sí. ¿Qué otro carcinoma conocen? También hay algo que sale de esta regla, que puedo primero decir la palabra carcinoma. La palabra carcinoma indica neoplasia maligna, como tal. No van a nombrar a nada que sea benigno carcinoma. Carcinoma viene de cáncer y cáncer implica neoplasia maligna. Ustedes pueden decir carcinoma mamario, carcinoma bronquial, carcinoma de colon. Ya ahí estoy diciendo cáncer, ¿ok? Si no sabemos, porque a veces, por ejemplo, uy, se me olvidó cómo es que en medicina es glándula, la primera, adenocarcinoma. Bueno, no lo recuerdo. Bueno, yo puedo decir que es un carcinoma en la glándula tiroides. ¿Ok? Y está bien, no está mal. Lo que quiero que tengan en consideración es la nomenclatura. Carcinoma ya es maligno, ya es cáncer. Los de origen mesenquimatoso lo vamos a llamar sarcomas. En vez de carcinoma vamos a llamarlos sarcomas. Por ejemplo, los osteosarcomas. Son menos, pero existen. Casi todos van a estar ligados a los huesitos. Pero existen excepciones de todo eso. Por ejemplo, linfomas y leucemias. ¿De dónde viene? Del linfático, ¿cierto? Iomas, que indica si es, según esa regla, benignos. Pero un linfoma no es benigno, nunca. ¿Ok? Eso es una excepción. Entonces, está el linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, etc. Un linfoma se escapa de esta regla. Un linfoma es maligno. Una leucemia no entra en ninguna de esas reglas, pero una leucemia es maligna. ¿Ok? Un melanoma, melano de melanocito, oma de benignidad, pero un melanoma no es benigno. ¿Ok? Gliomas. ¿Glioma de dónde viene? De las células gliales. Tampoco, se escapa de la regla. Seminoma. ¿De dónde es esto? Ok, de los túbulos seminíferos. Se escapa de esta regla también. El seminoma es agresivo, es maligno. Un hepatoma también se escapa de esa regla. Y un mesotelioma también se escapa de esa regla. ¿Qué hacemos a veces? Por ejemplo, el seminoma eventualmente lo van a encontrar como carcinoma de testículos. ¿Ok? O cáncer hematológico. 2 puntos, leucemia. ¿Ok? Por ejemplo, cáncer de hígado, por decir algo. ¿Sí? Para que tengan en consideración que no solamente porque termine en noma, no necesariamente es benigno. Hay excepciones, no son muchas, pero las hay. Entonces, el nombre del tumor, lo que le pongamos, orienta mucho a qué es, pero no siempre como esto define el comportamiento. Lo único que yo les puedo decir es que se dice carcinoma, eso es cáncer, eso es malo. Si dice sarcoma, eso es cáncer, eso es malo. ¿Ok? Donde podríamos meternos a dudar es lo que tiene la terminación oma, pero con el tejido, no de carcinoma ni de sarcoma. Ya sabemos que eso es malo. ¿Ok? Entonces, lo que sea benigno lo vamos a llamar oma. ¿Cuáles son las características de las células en las neoplasias? Esto es pregunta de examen, pero sí o sí. Neoplasias benignas. Las células están bien diferenciadas. ¿Qué significa eso? Se parecen a su tejido que le dio origen. ¿Ok? Entonces son bien diferenciadas. Por ejemplo, ¿han visto un linfoma? Como un aumento de...
¿Ok? Si lo tocan es como esponjoso, suave. Lipoma, ¿de dónde viene? Tejido graso. Si ustedes lo ven, es una tejido graso, células lipídicas que están condensadas, pero son bien diferenciados, se parecen al tejido graso. ¿Okay? El lipoma, la característica de los tumores benignos es que en general su foco terapéutico no se hace nada en general, no es que tenga un foco como tal o haya que hacer algo de urgencia. Las únicas consideraciones para tratamientos como tal de tumores benignos o lesiones benignas es que esté ocasionando síntomas por el tumor. Por ejemplo, ¿los tumores benignos crecen en espacio? Sí. ¿Qué creen ustedes que puede ocasionar esto? Por ejemplo, que cause algún tipo de patología obstructiva por el crecimiento. ¿Podría ocasionar dolor? Sí, por ejemplo, sí. Pero también en este caso, si es un linfoma, por algo estético, ¿ok? Eso también es criterio para tratamiento, para quitar algo, un tumor benigno. Crecimientos lentos y expansivos. No van a tener un linfoma que en un mes va a duplicar su tamaño, por ejemplo. Va a pasar tiempo. ¿Por qué? Porque si bien es un proceso de replicación celular, no es tan agresivo. No invaden los tejidos vecinos, pero sí comprimen. Ojo. ¿Cuáles son las capas de un epitelio? ¿Cuáles son las capas de la dermis o de la piel? Primero tengo el estrato corneus, hablando directamente de la piel. Después, ¿cómo? Ok, ¿y la primera capa de piel? ¿Cómo se llama la primera capa de la piel? La epidermis. Después, la hipodermis. ¿Y después? Tejido conectivo. Después. Ok, el esmalte, el muscular. ¿Dónde está la membrana basal? ¿En la? ¿Cómo están informados los epitelios? Abajo del hipodermis. La base del hipodermis. ¿Seguro? ¿Ah? La parte de abajo de la piel. Ok. ¿Cómo es el epitelio de la piel? ¿Cómo se llama? ¿El tipo de epitelio? Planos estratificados. Epitelio plano, estratificado, queratinizado. Ok, ese epitelio es capa que me va a formar en el fondo la piel como tal, los estratos. ¿Dónde reposan esas células? Ok, ¿dónde está esa membrana basal? ¿Pero en qué parte, entre qué capa y qué capa? Ok, ahí, dérmico. Después tengo los vasos que están abajo, que corren por la grasa, bla, bla, bla. Aunque cada epitelio tiene su membrana basal. Ahora, cuando hablo de invasión, en el caso de la piel, invasión quiere decir que las células que están arriba invadan la membrana basal, ¿ok? Que la atraviesen. Las células o las metástasis o las neoplasias, perdón, benignas no traspasan la membrana basal del tejido en el cual está hecho. Vamos al caso del lipoma. ¿Dónde estaría el lipoma? ¿En cuál parte de la capa de la piel? El hipodermis. En la hipodermis. Él no va a atravesar la estructura de la hipodermis, donde viene después el SMAS, ¿ok? Se va a mantener ahí. Porque puede crecer en la hipodermis, puede crecer hacia arriba y empezar las células epidérmicas y dérmicas, pero no va a atravesar la membrana basal. Si atraviesa la membrana basal se llama invasión, ¿ok? Esa es característica de las neoplasias malignas. Y no metastiza. ¿Qué es metástasis?
Cuando se traspasa hacia otro lugar. Se implanta en un lugar fuera de su tejido de origen. ¿Qué pasaría si yo les digo que esto atraviesa la membrana basal? En la membrana basal, ¿qué corren? Hay ácido hialurónico, proteoglicano, bla, bla, bla. Y tengo que vasos. Si yo invado la membrana basal, puedo llegar a los vasos. Y ahí puedo traspasar las paredes de los vasos y puedo metastizar. Por eso es una característica de las neoplasias malignas, no benignas. Por eso las neoplasias benignas son benignas. ¿Ok? Esa es una de las características más importantes que les da la característica de benignidad. ¿Cuáles son las características más importantes de una célula de neoplasia benigna? Uno, que es bien diferenciada. Se parece mucho a su célula de origen. Dos, que su crecimiento es lento. Y tres, que no invaden tejidos, por lo tanto no metastizan. ¿Ok? Todo lo contrario, una neoplasia maligna. Es poco diferenciada y hay grados de diferenciación. Mientras más indiferenciada o menos diferenciada, es más agresiva. El crecimiento es mucho más rápido y descontrolado, es decir, en poco tiempo puede crecer mucho y depende mucho del tipo de neoplasia. Invaden a los tejidos. ¿Qué significa que una neoplasia invada a un tejido? Y llega a la membrana basal. Que traspasa la membrana basal, ¿ok? No que llega, que la pasa. Y puede metastizar. ¿Por qué puede metastizar? Porque puede invadir, ¿ok? Entonces, a veces yo puedo ver esto, que es un cáncer de piel, y esto es lo que yo estoy viendo afuera, pero hay que verlo adentro. ¿Hasta dónde llega? Invadió la membrana basal, la pasó, llegó a... Se quedó, solo está hasta la membrana basal porque tiene un nombre también, ¿ok? Llegó hasta donde están vasos sanguíneos, bueno. Eso me da las características de la agresividad y el pronóstico. La diferencia más importante es esto, la capacidad de invasión y metástasis. Entonces, un tumor benigno tiene la capacidad de invadir. No, ¿ok? Si tiene la capacidad de invadir, deja de ser benigno. Esto no quiero que se lo aprendan, solamente se los traje como unos cuadros para que vean más o menos algunos tipos de tumores. Por ejemplo, tenemos tumores benignos de células epiteliales y malignos. Fíjense, por ejemplo, aquí, epitelio glandular, adenoma, adenocarcinoma, ¿ok? Por ejemplo. Y así lo vamos a ir llamando. Esto es para que ustedes revisen algunos nombres, aquí siguen otros de tejidos conectivos, cartílago, ahí está, por ejemplo, ¿se acuerdan mioma? De miomatosis uterina, tenemos el leiomioma, que eso es típico miomatosis uterina, que solamente causa sangrado, dolor. Pero eso se puede transformar en una neoplasia maligna y lo vamos a llamar lo mismo, pero en vez de oma, sarcoma. ¿Ok? Así lo vamos a empezar a llamar. Y aquí tenemos, fíjense, tejido linfoide benigno. El tejido linfoide, lo benigno son los procesos infecciosos, etc. Los leucemias y linfomas son malignos. Profe, ¿y cómo celularmente un tumor pasa a ser benigno a maligno? Muy bien. ¿Qué crees tú? Yo me imagino que es porque cada vez que se replican se van indiferenciando cada vez más, me imagino. Y de ahí va aumentando la malignidad. ¿Y por qué se diferencian cada vez más? Me imagino que puede haber factores genéticos quizás, como predisposición ya. Genética, sí. Se empieza a dañar algo en el ciclo celular. Pierde control, pierde las fases, pierde el sistema de ciclinas, se daña P53, aumentan o disminuye la actividad de los protooncogenes y se convierten en oncogenes. Pueden haber muchos factores, pero puede pasar. Ahora, ¿de qué depende de eso? Del origen de la neoplasia. Por ejemplo, cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es el agente que usa el número 1 del cáncer del cuello uterino? El virus del papiloma humano. Hay cepas procancerígenas o muy cancerígenas y cepas que generalmente se transforman o se comportan como cepas benignas, o sea, dan la sintomatología, la verruga, el daño del cuello, etc. Aún así, son virus.
¿Qué causan los virus en las células? Usan el material genético, empiezan a dañar las células, empiezan a haber daño celular. ¿Qué pasa cuando la célula empieza a acumular o el tejido daño celular y daño celular y daño celular? Y está en un paciente que no tiene una cepa de BPH que sea altamente maligna, no es la cepa 16, por ejemplo, sino es benigna. Pero el paciente no se le trató o no se lo ha tratado y pasa años en eso. ¿Qué le va a pasar? A la paciente va a probablemente tener dolor, algún tipo de secreción, qué sé yo, pero no se lo trata, sigue. ¿Qué está pasando? Inflamación crónica. La inflamación crónica más el tiempo, más el tipo de noxa, va a hacer que las células cada vez tengan menos probabilidad de replicarse o de replicarse eficazmente. ¿Y qué va a hacer? Acumular daños. Con el tiempo, en 10 años, a lo mejor un BPH que no era benigno se transformó en maligno por la inflamación crónica y los otros factores. ¿Okay? Lo único que hace falta es una sola cosa: mutaciones genéticas. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, otros tipos de tumores que, ¿saben qué es un teratoma? De las células totipotenciales. ¿Cuándo se forma un teratoma? En la génesis. No, ¿dónde viene? En embriología. ¿Qué características tiene el teratoma? Es una mezcla de tejido, puede ser una masa con pelos, dientes, uñas, piel, lo que sea, porque es de las células totipotenciales. Importante que los teratocarcinomas son altamente agresivos, ¿ok? Y también es importante tener en cuenta que un paciente o una paciente que tenía un teratoma tiene altas probabilidades de que haga un teratocarcinoma. Hay que tenerla en vigilancia. Esto es del libro de Port, para que también lo revisen, que son algunos tipos de tumores. Yo no les voy a preguntar nombres específicos de tumores, solo quiero que lo lean, lo revisan, que les dé curiosidad cómo se llaman algunos tipos de tumores, ¿ok? Por eso les dejo nada más estas fechas. Las características macroscópicas de las lesiones, esto es más un poco de semiología y o anatomía patológica, pero quiero que tengamos claro algunas cosas. Formas. ¿Qué es un quiste? Forma quística, ¿qué es eso? Como capsulado. Ok, puede ser, hay una cápsula. ¿Qué tiene el quiste dentro de él? Líquido. A diferencia de un tumor sólido, es una masa sólida. El quiste es líquido. Da igual lo que tenga dentro, es líquido. ¿Ok? Por ejemplo, un ovario poliquístico. Lo que tiene es un quiste. ¿Han visto que en el ovario poliquístico se dan anticonceptivos para que el ciclo cambie, no se produzca la estimulación y después dicen, ya no tienes quiste? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es líquido, eso se puede reabsorber, se puede ir. Es mucho más sencillo, ¿ok? Con el cambio del ciclo, porque eso tiene influencia hormonal. Entonces, los quistes son líquidos, los tumores son sólidos, líquidos con una cápsula. Pólipo, ¿han visto un pólipo? Es un tumor sólido donde vamos a tener una lesión que generalmente es redondeada, que tiene un cuello y que sale del tejido. Por ejemplo, un pólipo intestinal. Hay una enfermedad que se llama poliposis adenomatosa familiar. Es una enfermedad altamente predisponente de cáncer de colon, por ejemplo. Pero hay pólipos en la cavidad nasal, por ejemplo, que son benignos, que no pasa nada, pero que, ¿cuál va a ser el problema de ese pólipo? ¿Por qué habría que sacarlo en algún momento? El más frecuente es que el paciente pueda respirar por obstrucción, ¿ok? Entonces hay que retirarlo. Hay lesiones que van a ser planas, hay lesiones que van a ser deprimidas y hay lesiones que van a ser ulceradas. Las ulceradas son cánceres muy avanzados, las podemos ver en todo el tracto intestinal y en la piel también. Algunos carcinomas de piel presentan estas características de ulceración. Los bordes los tenemos que definir. Lo más importante es decir, ¿esta lesión tiene un borde bien limitado o es mal delimitada? ¿Cuál va a ser la que tiene peor pronóstico? Mal delimitada. ¿Ok? Y la consistencia, si es dura, si es blanda, si es friable, si es pétrea. ¿Qué es friable?
¿Saben qué es friable? Friable es una lesión que se toca y se desintegra y sangra con facilidad. Por ejemplo, hay lesiones que apenas ustedes la tocan así y sangra. Por ejemplo, hay un órgano en el cuerpo humano que es friable. No es con facilidad, pero sí es friable. Si alguien tiene un accidente de tránsito, el vaso. Si alguien tiene un accidente de tránsito y tiene un traumatismo toracoabdominal cerrado, por el impacto, el que tiene mayor probabilidad de romperse y estallar es el vaso, ¿ok? Porque es friable, como que su consistencia hace que se desintegre rápido. Las lesiones pueden ser friables. Quiere decir que si usted está evaluando una lesión y usted la toca un poco y la lesión se ve como un poco, no que se desintegra, como un sangrado, básicamente, lo vamos a llamar friable. Son frágiles. Como frágiles, ¿ok? Duros, elásticos, pétreos, etc. Pétreo es, ¿saben qué es pétreo? Como piedra, muy duro. Es como de blando, duro, pétreo. Pétreo es lo más parecido a una piedra, ¿ok? ¿Cuál será peor? De los duros, los blandos, los pétreos. Pétreos, ¿ok? Entonces, macroscópicamente, un tumor que se puede ver, que la mayoría están como en piel, en garganta, en boca, en los más externos, nos pueden dar características de malignidad. ¿Cuál de estas creen ustedes que, por ejemplo, en la forma de esas, que ustedes puedan ver, cuál sería la característica de malignidad más importante? Les voy a decir si esto puede ser maligno. Una úlcera, ¿ok? Porque se está degradando el tejido. De los bordes mal definidos o mal delimitados o bordes irregulares. Y de la consistencia, Los pétreos. pueden ser dos. Que sea pétrea o que sea friable. Cualquiera de las dos. No quiere decir que los otros no den características propias de malignidad, pero estas orientan bastante. En las características microscópicas vamos a tener el grado de diferenciación, la velocidad con que crecen estas células, la invasión y la metástasis. Fíjense este dibujito. ¿Qué me está mostrando acá? Un tejido epitelial bien diferenciado, que lo vamos a llamar grado 1. ¿Qué quiere decir que sea bien diferenciado? Que se parece a su tejido original. Fíjense el grado 2. Esto es lo más parecido al tejido original. ¿Qué le pasó al grado 2? ¿Se parece a esta organización? Empieza a ser diferente. Empiezan a cambiar las células, los núcleos, la forma, etc. ¿Qué le pasó al grado 3? Menos parecido a él. Y el grado 4, nada se le parece a él. ¿Cuál es el más agresivo? El 4. El 4. Bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, indiferenciado. ¿Ok? Entonces, allí tenemos los grados de diferenciación celular. ¿Cómo se llama? ¿Qué concepto le vamos a decir o le pueden interrogar o preguntar para hablar de diferenciación? Grados de diferenciación o, ¿cómo se llamaba? Anaplasia. ¿Ok? ¿Hace cuánto creció? ¿Qué ha crecido? Básicamente me habla de la diferenciación. La diferenciación habla de lo parecido al tejido que le dio origen. Grado 1, bien diferenciado. Cuando ustedes lean en una biopsia, ¿qué les dicen? Grado 1 o grado de diferenciación 1. Entonces eso quiere decir que se parece mucho el tejido. O sea, probablemente la cosa no sea tan terrible. Porque se parece todavía al tejido que le dio origen. Todavía las células no han cambiado consistentemente. Grado 2, moderadamente diferenciado. Ya no está pareciendo tanto al tejido. El tumor es agresivo, no tanto, pero es agresivo. Grado 3, poco diferenciado. Ahí la cosa empieza a verse mal. Y grado 4, indiferenciado. No se parece en nada. Esto es un tumor muy malo. Este es malo. Este no tanto y este no. Podría ser bueno. Podría ser bueno. ¿Ok? Entonces se llaman grados de diferenciación o grados de anaplasia. A mayor diferenciación, mayor agresividad,
a menor, perdón, y peor pronóstico. Entonces, para que las células se indiferencien, hay grados de anaplasia, que habla del grado de diferenciación. Y eso tiene que ver con las características de la célula. ¿Se entiende diferenciación y anaplasia? Así va a salir en la evaluación. Paciente reporta grado de anaplasia 4. ¿Qué es esto? ¿Cómo interpreto esto? ¿Está bien diferenciado? ¿No está bien diferenciado? ¿Qué le pasa a la célula? Eso, ¿verdad? Se ocupa para, independientemente, como para escribir tumores, ya sea maligno o benigno, o se ocupa maligno. En realidad, el uso es para describir a los tumores malignos, porque se supone que si es benigno, bien diferenciado. Criterios de anaplasia. Vamos a hablar de pleomorfismo. Pleomorfismo es la diferencia de tamaños que pueden tener esas células. ¿Vieron los tamaños de células en la fotografía anterior? Fíjense el tamaño de células y fíjense el tamaño de células. No son células iguales, como que cambian. Son de diferentes tamaños, tienen diferentes núcleos, cambian. Y el hipercromatismo, miren cómo están los núcleos. Son bien densos. ¿Por qué creen ustedes que esos núcleos, y en esta fotito yo creo que es más gráfica, miren los núcleos? A diferencia de esto, miren los núcleos. ¿Por qué creen ustedes que esos núcleos son tan densos en una célula que se está indiferenciando? O en una célula cancerígena. Porque está en dosis constante. Eso. Alta actividad constante de replicación. Alto uso de cromatina, alto material genético. Entonces, vamos a tener núcleos grandes, núcleos prominentes. Vamos a tener un hipercromatismo. La célula definitivamente pierde su identidad. Los núcleos pueden ser variables. Fíjense aquí, relación entre el núcleo y el citoplasma se acerca a 1 es a 1. ¿Qué quiere decir eso? Es del mismo tamaño. Casi es del mismo tamaño de lo que tiene la célula en el citoplasma. Las organelas se aíslan porque el núcleo empieza a crecer. ¿Y por qué? Porque es pura actividad genética, pura actividad de ADN. Se está haciendo pura replicación. Por eso crecen. ¿De quién depende esto? De la agresividad del tumor. Normalmente la relación es 1 a 6 por ahí. Los nucleares son voluminosos, las mitosis son atípicas, evidentemente por la replicación celular, y se pierde la polaridad. ¿Se acuerdan de mitosis? Cuando parte la mitosis, que se alinean en el núcleo mitótico, se van hacia los polos, etc. Todo eso, como lo conocen como mitosis, se pierde. Es desordenado. No hay alineación de usos, es simplemente trabajar, y todo ese trabajo no tiene puntos de chequeo, solo se hace. Y cada vez es error, y todos los errores se empiezan a acumular. El resultado de eso es que cada vez las células son más diferentes a su tejido biológico. ¿Ok? Entonces, no solo las vamos a ver diferentes como en los grados de anaplasia, sino que se van a comportar diferentes porque cada vez la información genética empieza a cambiar. ¿Sí? Grado de anaplasia, entonces, en resumen, ¿cuál me describe los criterios? El pleomorfismo, el hipercromatismo nuclear, los núcleos variables, la mitosis y la pérdida de la orientación de la polaridad. ¿Sí? Pregunta de examen. Diga los 5 criterios de anaplasia. Ahí está. Miren acá, ¿esta célula sería buena o mala? Esta. Buena, una célula perfecta, es cúbica, miren la relación del núcleo 1 a 6 aprox, es perfecta. Es una célula de un PAP, creo que es esto, un papá Nicolau, ¿cierto? Sí. Miren las mismas células de un PAP que diferente, esa es mismo, o sea, otro paciente evidentemente, pero tejidos diferentes, pero hicieron la misma técnica. ¿Son diferentes? Sí. Miren esta célula como es cúbica, perfecta. Miren estas células. Hay más pequeñas, menos cúbicas, más redondeadas. Miren los núcleos como son gigantes. Miren estas formas como estrelladas de la célula. Son diferentes. Esta célula tiene un grado de anaplasia importante. Y miren estas células,
esta está bien interesante aquí. ¿Saben qué es eso? Es una figura de la mitosis. ¿Ustedes se acuerdan de la mitosis como dibujaban? Como dos así, dos hombrecitos con dos palitos. Miren esa figura mitótica. ¿Se parece a la literatura lo que vimos con los dos? No, ¿cierto? Completamente anormal. ¿Ok? Es decir, que lo que está pasando ahí es básicamente lo que la célula le dé la gana que pase. ¿Ok? Por eso se forma la malignidad y vamos a tener mitosis realmente atípicas. ¿Qué pasó aquí? Antes de la mitosis, ¿qué pasaba? La interfaz, los controles, no sé qué. No se controló lo que iba a pasar ahí. Entonces la mitosis hizo lo que tenía para hacer con lo que había. ¿Ok? Ahí parte el cáncer. Estas son las mismas características como del libro de Paul, para que ustedes las revisen con detalle, que hablan de la metástasis, la invasión, el modo de crecimiento y las características entre benignas y malignas. Esto es para complementar el cuadro anterior entre diferencias. Revísenlo para el estudio. Las neoplasias malignas se forman tumores sólidos y hematológicos. Esas son sus principales formas de clasificación en neoplasias malignas. Los sólidos son los típicos, se originan en una parte de un tejido, inician localizados, pero después tienen la capacidad de ir invadiendo los tejidos, atravesar la membrana basal, llegar hasta los capilares y o vía linfática y diseminarse. ¿Cuál es la principal diferencia con una neoplasia hematológica? Que se organizan, las hematológicas son de las células hematopoyéticas. Pero lo más importante de esta diferencia está aquí. Fíjense acá. Órganos se localizan, pasan membrana basal, llegan hasta el epitelio, pasan el epitelio, sueltan las células en el capilar y se van hacia otros tejidos para metastizar. Invaden y metastizan. Para que metastice, ¿dónde tuvo que llegar esta neoplasia, este tumor? Para que pueda metastizar. A la sangre, ¿ok? Para que se pueda ir e ir a sembrarse en otro lado. Las hematológicas, ¿pueden metastizar? Sí. ¿Una leucemia puede metastizar? Ya está metastizada, está en la sangre, está circulando por el torrente sanguíneo. ¿Ok? ¿Cómo? Está metastizada en todos lados. Por eso son tan agresivas las leucemias. ¿Ok? O los linfomas. Esa es la principal diferencia. Se presentan como una enfermedad diseminada desde el principio. Ya está en todo el organismo. No es, por ejemplo, un melanoma, un cáncer de piel. Un paciente que es con un cáncer de piel en una etapa inicial, pues se hace una excelencia del tejido con respetar ciertos límites, ciertos centímetros, y el paciente ya se acabó. Pero ¿y la leucemia? Es mucho más difícil, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia entre un tumor sólido y una enfermedad o un cáncer hematológico? Uno puede diseminar y el otro ya está diseminado. Ok, el tumor sólido es localizado y puede tener la capacidad de invadir y metastizar, pero está localizado. El cáncer hematológico ya está diseminado. ¿Ok? Pregunta Isabel. Ok, ¿qué cambia entonces en las células cancerosas o cancerígenas? Tienen crecimiento autónomo, pérdida de la diferenciación, inestabilidad genética, pérdida de la adhesión y vida celular prolongada. Fíjense acá, en este cuadrito que también es el port, el crecimiento. Esto es como, hay características que son así como, bueno, tienen que ser así. Crecimiento en la neoplasia, en las células normales. ¿El crecimiento de las células y la proliferación es regulada? Sí, en una neoplasia no es regulada. ¿Ok? En la diferenciación. Esta pregunta puede ser, tender a confundir. Si yo les pregunto, ¿la diferenciación en una célula normal es alta o baja? Alta. Alta.
se va a diferenciar en su célula funcional, va a llegar a la adultez. Pero en una célula patológica, en un cáncer, la diferenciación es baja. O sea, va a estar indiferenciado. ¿Ok? Cuidado con esos términos que pueden prestarse a confundir. La estabilidad genética, evidentemente, es inestable, son inestables las células cancerígenas. Y aquí es importante, dependencia del factor de crecimiento. ¿Se acuerdan que yo les decía que si sale un glóbulo rojo a la sangre, después necesitamos factores para que se vaya diferenciando a su célula adulta? Pero una neoplasia le da exactamente igual si tiene factores de crecimiento o no que la estimulen. Ella lo hace sola. Y hay neoplasias tan agresivas que las células neoplásicas son capaces de sintetizar ellas mismas sus factores de crecimiento. ¿Ok? Entonces, se pagan y se dan el vuelto. ¿Todas son así? No, no todas son así. La mayoría lo hace porque se replica nomás. Da igual quién la induzca o no. Profe, por ejemplo, y en los casos de los cánceres que tienen tratamiento hormonal, como el cáncer de mama, por ejemplo, que tiene como algunas variantes que responden a esta respuesta hormonal, ¿ellas pueden controlar este factor de crecimiento? Sí. ¿De qué depende el tratamiento? Depende del tipo de cáncer, porque depende qué está haciendo el cáncer para poder multiplicarse, o cuál es el fallo estudiado en ese tipo de cáncer. El fallo está en el oncogen, en el P53, en que está produciendo factores para crecer, ¿en qué depende? De eso depende la terapia. Si es biológica, si es hormonal, si es solo destrucción de radio, si es quimio, de eso depende. Entonces, como vemos todo esto, y después cuando ustedes vean, nosotros nos vamos a revisar en alguna parte vamos a ver algo muy poquito de fármacos oncológicos, pero cuando ven las terapias y ven la fisiopatología, hace sentido de por qué se está ocupando, porque depende del mecanismo de formación del cáncer. Ya, estas partes que vienen como de dependencia, densidad, anclaje, comunicación, se las voy a presentar un poquito más adelante. ¿Las células son inestables genéticamente, las células cancerígenas, o son estables? Inestables. Eso es lo que define el cáncer, la inestabilidad genética. Inestabilidad de sus cromosomas, de los microsatélites celulares. Voy a tener mutaciones repetitivas, no iguales, pero sí continuas, ¿ok? Es decir, todo lo que me cause inestabilidad genética, lo voy a tener en una célula cancerígena. Y lo que les decía de los factores de crecimiento. Fíjense, no necesitan estímulos externos para crecer. Tienen producción autocrina, no todos, de factores de crecimiento, receptores de otros activos. Es decir, hay cáncer que pueden desarrollar receptores de hormona del crecimiento, por ejemplo. Y esa célula no tenía por qué estar programada para eso. Entonces como que se alimenta de eso para poder hacer su función. Y activan señales intracelulares. ¿Para qué está hecho todo esto? Netamente para proliferar. Netamente, ese es el objetivo. Entonces, genéticamente son inestables y no dependen de factores de crecimiento. Y si los necesitan, ellas mismas lo pueden producir. Todas no, algunas de ellas. La mutación, la inestabilidad genética, me causa la proliferación descontrolada que puede que no tenga nada que ver con factores de crecimiento celulares. ¿Okay? También tienen pérdida de la inhibición por contacto. ¿Saben? Las células, ¿se acuerdan en fisiología cuando las células empezaban a crecer? Que empezaban creciendo y como tenían célula y célula y se tocaban, ya, hasta ahí crecieron. ¿Se acuerdan de eso? Cuando se estaban formando los epitelios, que tenían ese factor de contacto para decir, ya, esta es mi punto. Tienen esa como retroalimentación de sus células vecinas. Estas células no, ¿ok? Ellas solo crecen.
da igual lo externo, da igual el contacto celular. Y crecen de forma muy abrupta, no respetan límites, crecen. Disminución de la adhesión celular, no tienen como esta capacidad de estar netamente adheridas con otras células tumorales. Por ejemplo, ¿por qué una célula metastiza? Bueno, porque invade. ¿Pero por qué? Porque la célula, aparte de que empieza a irse hacia abajo, ella no es como un epitelio que se va formando y forma adherencias con sus células laterales y superiores para formar. No, sus adherencias son erráticas. Entonces una célula puede invadir y pasar al endotelio y llegar a la sangre. Y esa misma célula se puede ir hacia otro lado, ¿ok? Su adherencia no está respetada. Y eso es lo que va a permitir que se desprendan y que invadan. Por eso pueden metastizar rápidamente. Entonces, para invadir, primero tienen que dejar de unirse, ¿sí? ¿Y tienen la capacidad de unirse? No. O sea, se unen erráticamente. ¿Sí se explica por qué la célula va a ir a metastizar e invadir? Porque crece, porque metastiza. Esto es un concepto que se llama anoikis, que tiene que ver con la dependencia de anclaje. Las células cancerosas evaden la anoikis, que tiene que ver con la adherencia a su membrana plasmática y a las otras células. Cuando normalmente, ¿esto no lo vieron en fisiología? ¿Anoikis? Cuando las células empiezan a crecer o sale una nueva célula epitelial, por ejemplo, se adhiere a la membrana basal y se adhiere a sus células vecinas. ¿Qué pasa si una célula epitelial no forma una adherencia con la membrana basal? Fisiológicamente. ¿Se puede prender? ¿Y qué dice el organismo? No está bien, no formó algo, apoptosis. No sirve, no tiene la capacidad de. Eso es la fisiología. Entonces, es básicamente esa capacidad de formar anclaje donde tiene que estar. Porque si se desprende, ¿qué va a hacer esa célula dando vueltas por el organismo? Si no tiene que estar ahí. Pero las células cancerígenas, adivinen qué, no tienen esa capacidad. Se pueden desprender y no pasa nada, no se activa la apoptosis. ¿Ok? Pueden ser resistentes a la apoptosis como tal. Entonces, lo importante de las células es que proliferan y que tienen esa capacidad de sobrevivir. Tienen una baja comunicación entre las células, como lo hacen los epitelios, y tienen las señales inhibitorias que haga el organismo, ellas se las pueden saltar. Y tienen algo que se llama inmortalidad replicativa. ¿Por qué? Por el aumento de la telomerasa. Entonces, que ya vamos a ver qué es eso. Dentro de las características de las células cancerosas, ¿es difícil tratar el cáncer? Muy difícil. ¿Por qué? La célula es completamente autónoma. Hace lo que le da la gana. Da igual todo lo que haga el organismo, ella va a seguir haciendo lo que le da la gana. Porque desarrolla muchas capacidades. ¿Y por qué desarrolla esas capacidades? ¿Cuál sería la justificación? Para mantener el metabolismo activo, para evitar que el organismo lo detenga. Ok, Contrarrestar efectos de... ¿por qué lo desarrolla? O sea, esa es la consecuencia de para qué lo quiere desarrollar. Pero ¿por qué lo hace? Porque la Genética, mutación. Ella es capaz de mutar para ir es como un virus o un antibiótico. Si le damos un antibiótico a una bacteria, un antibiótico es capaz de hacer mecanismos de resistencia y hacer como mutaciones y todo esto. Más o menos esto es el proceso que va haciendo la célula cancerígena. Va acumulando mutaciones y cada vez le permite hacer más cosas para proliferar y sobrevivir. Por lo tanto, es bien difícil saber cuáles son las mutaciones exactas de estas células. Otra de las características, expresan antígenos tumorales neuroantígenos, que el organismo los puede reconocer como extraños. ¿Han escuchado hablar de CA125, CA19-9? ¿Han escuchado hablar de esos exámenes? Se llaman antígenos tumorales.
Estos son para células muy específicas, hay por grupos. Y la verdad es que lo que se está buscando en esos exámenes es ver si yo tengo o si existe un cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer de cuello, si la célula ha expresado esos antígenos, esas células tumorales, que son más o menos frecuentes. Tienen una sensibilidad más o menos importante dependiendo del tipo de cáncer, no son 100% seguras, pero orientan. Por ejemplo, si yo quiero saber, estoy estudiando un cáncer de colon, le pido CA199, CA125, alfa-fetoproteínas, etc. Y yo sé que el CA199 se expresa en el cáncer de colon, me orienta. Más o menos para eso sí. Y producen sustancias, proteasas para invadir, paralizar los tejidos y hormonas u otras sustancias que van a hacer algo que se llama síndrome paraneoplásico, que lo vamos a ver más adelante. Cambian el citoesqueleto, cambian la forma, cambian el citoesqueleto y eso les permite invadir. Son casi como un microorganismo, tratando de sobrevivir. Entonces, el cáncer no solamente va a empezar a crecer, sino que invade, engaña al organismo y se adapta al medio. Se adapta creciendo. Hay un término que se llama carcinoma in situ. ¿Lo han visto o escuchado en una biopsia tal vez? Sí. Pregunta, si dice carcinoma in situ, ¿es un cáncer? Sí. Sí, ya es un cáncer, ¿ok? No es una lesión premaligna, es un cáncer. Lo importante de acá es las características. No atraviesa la membrana basal, no invade el estroma, ni tiene acceso a los vasos. Miren acá. Viste que no, Siri no escucha y después uno está mirando Instagram y te sale la membrana basal. Sí, no ¿Cierto? Ya, fíjense esto. Aquí está un carcinoma. Está en un tejido, en una capa de un tejido. Pero ese carcinoma está limitado a ese tejido. ¿Por qué es maligno? Porque por las características de la célula, que hacer una biopsia, etc., se sabe que es una neoplasia maligna. Pero la membrana basal está respetada. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Que yo puedo sacar esto y puedo disminuir el riesgo de expansión e invasión. Todavía no ha invadido. Si es in situ, su pronóstico en general es bueno. ¿Qué pasa con los carcinomas in situ? Por ejemplo, si hay un carcinoma in situ en cuello uterino, van a quitar un pedacito del cuello. Todo, o por lo menos un cono. Ideal todo. Hay otra cosa. Cuando se hace una cirugía de un cáncer, un carcinoma in situ o un cáncer, una resección, podemos tener un problema que debería decirse siempre al paciente. ¿Cuál creen ustedes que puede ser ese problema? ¿Por qué? Porque se hace una herida, por decirlo así. Y las células, muy bien, podemos tener el riesgo de diseminación. ¿Por qué? Porque las células cancerígenas, habíamos dicho que uno, no tienen ainoiquis, no tienen la capacidad de estar como bien pegadas. Dos, no tienen una buena adherencia. Entonces pueden haber células cercanas que estén ahí como para desprenderse y la manipulación puede soltar las células. Y si tenemos un vaso sanguíneo cerca, se puede ir por un vaso sanguíneo. Entonces, los riesgos siempre, aunque sean pocos, hay que informárselo a los pacientes. Así sea un carcinoma in situ. ¿Ok? Después el paciente aparece, uy, que hay un carcinoma en X lugar. Antecedentes, cáncer de... qué raro. Puede ser. Displasia, ya lo habíamos visto, ¿cierto? ¿O no? Sí. Aquí vamos a tener un crecimiento que puede tener un crecimiento desordenado y que puede llevar a atipia celular.
Recordar que las displasias no son cáncer o toda displasia es cáncer, sino que es como un precursor de las células podrían ir a. Entonces, ¿cuándo comienza la invasión celular? La invasión del cáncer, cuando pasa la membrana basal. Si no pasa la membrana basal, ¿cómo se llama? Carcinoma in situ. ¿Ok? Entonces, la invasión va a depender de la adhesión celular. Tienen que estar sueltas las células, tienen que degradar la matriz extracelular, por eso producen enzimas tipo proteasa y van a ir invadiendo tejidos vecinos. Puede ser que un cáncer invada, pero todavía no haga metástasis. Sí. ¿Por qué? Porque el concepto de invasión me está diciendo que solo tiene que atravesar la membrana basal. ¿Ok? Ya con el hecho de atravesar la membrana basal, ya voy a tener un cáncer que tiene invasión. Y si es, vamos a suponer si son órganos vecinos, atravieso la membrana basal, un poco el intersticio, en las capas, y ese cáncer puede estar invadiendo al órgano que está al lado, sí. Y eso se llama invasión a un tejido, a otro tejido, pero lo puede hacer. ¿Y puede aún no metastizar? Sí. ¿Qué necesita para metastizar? Llegar al torrente sanguíneo. ¿Ok? O a los linfáticos también. Entonces, la metástasis ocurre porque se disemina a distancia el tumor primario y se forman tumores en otros lugares. Las vías de diseminación son linfáticas y son hematógenas, como por ejemplo, cáncer de mama. ¿Qué hacen en el estudio de cáncer de mama? Si una paciente tiene un nódulo probablemente maligno, ¿qué estudian? ¿Qué hacen? La cadena linfática axilar. La cadena linfática, porque se sabe que cuando empieza a invadir, lo primero que va a tener es lo que tiene más como cerca y de preferencia va a irse por la vía linfática. ¿Ok? Entonces también la vía linfática hay que tenerla en consideración. A veces hacen resección de una mama y de parte de la cadena linfática también. ¿Ok? Bueno, ese estaba bueno. Invadir es entrar a lo que está al lado, después de la membrana basal. Y metastizar es colonizar. ¿Y qué es colonizar? Colonizar otro tejido fuera del lugar o lo que está cerca. Esto es un resumen de metástasis. Fíjense ahí, carcinoma in situ. ¿Por qué es in situ? Esta es la membrana basal. Porque respeta la membrana basal. ¿Qué pasa? Libera proteasas, enzimas proteolíticas que rompen la membrana basal. Tiene que tener dos características principales para que pueda invadir. ¿Cuáles son? Uno, no tiene que estar adherida a la célula. ¿Ok? Y dos, tiene que tener la capacidad de liberar estas enzimas para romper la membrana basal. ¿Ok? ¿En el carcinoma in situ es un tipo especial de carcinoma o es un carcinoma que fue detectado en etapa temprana? Es un carcinoma que fue detectado en etapa temprana. ¿Ok? Que todavía no ha invadido. Pero tiene la potencialidad de invadir si uno no lo detecta. Sí, por ejemplo, este es muy típico en el cáncer de cuello uterino. Es muy típico. Entonces, libera sus enzimas proteolíticas, rompe la membrana basal y aquí ¿qué está haciendo? ¿Cómo se llama este proceso? Invasión. Está llegando a otra parte, otro tejido en el cual no estaba. Si pasa y puede desprenderse la célula, ya atravesó la membrana basal, ya invadió, entonces esa célula puede encontrar un vaso sanguíneo o un linfático. Y si toma vaso sanguíneo y linfático, puede ir a parar donde le dé la gana. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a irse y va a llegar a un tejido donde generalmente son tejidos que se comportan celularmente parecidos o que tienen menos flujo, no tienen flujos tan turbulentos o tan rápidos. Entonces, por ejemplo, tejido pulmonar. Llega al tejido pulmonar y ahí se queda la célula. Si se implanta, se agarra de un tejido, ella se empieza a multiplicar y que empieza a tener metástasis. ¿Qué hizo? Colonizó
otro tejido. Si ustedes tienen, por ejemplo, un cáncer de páncreas, y el cáncer de páncreas, cuando lo vemos en la tomografía, lo ven inmediatamente metido hacia el hígado. ¿Eso qué sería? ¿Una invasión o una metástasis? Metástasis. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano que libera contenido, entonces a través del conducto excretor podría haber liberado células y metastatizar hacia el hígado. Puede ser, pero si yo tengo, por ejemplo, en la cabeza del páncreas un tumor y él empieza a crecer e invade ese crecimiento, la membrana basal, y toma esta porción del hígado y se invaden las células ahí, eso es una invasión, por invasión a tejidos laterales. Pero vamos a por ser células o tejidos vecinos. Y no pasar el torrente sanguíneo. Exactamente, solo está invadiendo por crecimiento. Pero vamos a suponer que sean colitas de páncreas. No está tocando para nada el hígado. Y de pronto aparece en un polo del hígado un cáncer de producto de esto. A eso sí es metástasis, porque necesito otra vía para poder llegar y colonizar el tejido. ¿Sí? Entonces, esa diferencia es importante entre la invasión y la metástasis. Y bueno, las células tienen que tener un ecosistema, ella no crece sola, ella genera un ecosistema entre las células de la membrana basal, las células del epitelio, las células hematológicas y las células linfáticas. ¿Cómo genera ese microambiente? Vean que les había comentado que tienen la capacidad de invadir, que tienen la capacidad de hacer enzimas proteolíticas y que resisten factores de crecimiento o ellas mismas lo crean. Ellas también tienen la capacidad de librarse de estas personas, de leucocitos, de macrófagos, porque expresan antígenos, etcétera, etcétera. Por eso el sistema inmune no las puede controlar. Por eso el sistema inmune solo las deja. Ella crea el ambiente. ¿Ok? Ahí se los voy a dejar para que las repasen. Otra, fíjense que hay como 3 cuadros de diferencia entre neoplasias benignas y malignas y células benignas y malignas. Eso quiere decir que eso es pregunta de examen, sí o sí. Así que ha salido varias veces. A ver, ¿qué hora es? Vayan, tómense 10 minutitos y vuelvo.